Altis, la red global de los dominicanos. Arroyal, ahí la tiene Civilio, penetra, se la deja William, ¡Buquio! ¡Apunta! William corta, la tiene, se la ¡Buquio! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube del Mañanero. Esto es Mis Influencers. El de hoy es muy especial porque nos trasladamos a Miami para que puedan escuchar de su propia voz historias, consejos, anécdotas sobre su paso por el baloncesto, sobre lo que ha influido en el deporte de la República Dominicana y cómo ha podido influir sobre los demás deportistas, jóvenes, padres. Así que vamos a recibir a un padre, a un hijo, a un hermano, a un inmortal del deporte dominicano, Tito Holford. A Cabrera, el público aplaude a Williams. Sin lugar a dudas ha sido el hombre grande hoy. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Boli. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir aquí a Biscayne, Miami, la Florida. Para mí un honor y un placer estar aquí con usted. De la romana para el mundo, ¿a qué edad tú llegas a Estados Unidos? Yo vine a Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. Me dieron una beca en una escuela secundaria en el estado de Houston, Texas. Y ahí fue que me terminé de formar como jugador de baloncesto aquí en el estado de Texas. ¿A qué edad? 16 años. A los 16. ¿Y qué tal el cambio de un muchacho de la romana a un sistema totalmente diferente como el americano? Bueno, sí, fue un cambio un poquito radical para mí en el sentido de que yo nací en la romana. Quiero aclararle, yo nací en La Romana y yo me crié en San Pedro de Macorís. Ahí fue también donde terminé de formarme. Un ingenio que le dicen el Ingenio Santa Fe. Yo fui instruido en el baloncesto desde ese entonces. Entonces de ahí estuve ya haciendo mi viaje por los Estados Unidos. ¿Se llegó a sentir discriminación en esa época? Bueno, sí, claro. Yo vine en los años 82 en el estado de Texas. Hubieron algunos lugares sí, donde había un poquito no esa gran discriminación como en los 70, en los 60, pero sí se podía ver, sí se podía sentir un poquito la discriminación muchas veces, especialmente los jugadores de color, porque yo no era el único jugador de color en el equipo donde yo jugué en Texas, sino que tenemos varios jugadores del África y de otros países, entonces sí se sentía un poco. ¿Cómo te lograste integrar a ese estilo de juego de la secundaria, al estilo de estudio de la secundaria? ¿Cómo fue esa adaptación? Bueno, tú sabes que nosotros venimos de una descendencia inglesa y nosotros siempre tuvimos la oportunidad de hablar el idioma. Nuestro padre no hablaba inglés a nosotros y nunca perdimos esa enseñanza que ellos nos dieron. ¿Fue más fácil adaptarte? Sí, fue muy fácil adaptarnos, aprender un poquito el inglés y no fue tan difícil al venir aquí a Estados Unidos. ¿Y el estilo de juego? El estilo de juego un poquito diferente en el sentido de que el juego de la escuela secundaria es diferente a un juego del baloncesto superior allá en la República Dominicana, en la capital. Son juegos totalmente diferentes, pero uno siempre como jugador de baloncesto uno se adapta siempre. El ser el primer dominicano en un draft de la NBA, ¿cómo se siente esa primacía? Yo te voy a ser honestamente sincero. Yo creo que cuando yo fui elegido para cuando yo fui elegido y fui drafteado para la NBA, fue algo que yo soñé. Algo que yo recuerdo que en un televisor que tenía mi mamá y mi papá, blanco y negro, yo veía a los Celtics y a los Lakers jugando en los años 80 y yo siempre decía, algún día yo voy a estar ahí. Y yo lo decía así, pero yo lo decía. Algún día yo estar ahí, los amiguitos míos yo recuerdo que se burlaban de mí y me decían, no, ahí tú no vas a estar, no, porque ahí es muy difícil llegar ahí. Me decían mis amiguitos, yo recuerdo, pero yo decía, yo voy a estar ahí algún día. Yo tenía como esa fe y esa confianza, que yo veía a Robert Parrish jugando y decía, yo quiero ser como ese, algún día yo voy a estar ahí. Y para que tú veas que los sueños se hacen realidad. Y porque yo lo visualicé, Boli, y al visualizarlo lo creí, y trabajé para eso y lo logré. ¿Usted recuerda ese día del draft? Sí, yo recuerdo ese día. Sí, bueno, yo recuerdo ese día del draft. Y ellos me dijeron, mira, Tito, si tú te hubiese quedado en la escuela un año más o 2 años más,
tú hubieras sido primera ronda, supongamos los primeros 10, los primeros 12 jugadores. Pero al tú salir tan temprano, a ti te van a coger en la segunda ronda. Yo, bueno, está bien, segunda ronda está bien, yo voy a ser drafteado. Y lo importante es que me cogieron en la segunda ronda del equipo de Milwaukee. Y en ese mismo año ellos me dieron 3 años de contrato garantizado, la cual eso no sucede con ningún jugador de segunda ronda. Solamente le garantizan a los jugadores de primera ronda. Yo fui bien bendecido de tener un contrato garantizado un contrato garantizado de segunda ronda. Y eso fue algo que me llenó mucho de regocijo y de gozo de ser firmado en la segunda ronda y garantizarme los 3 años. ¿Qué tal la experiencia entonces de jugar NBA? De la diferencia en los juegos, el juego de escuela, de secundaria, a este juego ya de NBA. ¿Qué diferencia usted notó? Bueno, en ese tiempo, especialmente en los años 80, el juego de la NBA era bien fuerte. Bien físico. Sí, bien físico. Entonces, yo salgo de la universidad con 2 años de experiencia nada más. Yo no estaba tan acoplado, tan pulido para meterme en esa liga tan exigente. Por eso fue que mi participación en la NBA fue poco, ¿me entiendes? Porque yo no estaba preparado. Pero yo lo hice porque yo quería aprovechar la oportunidad y ayudar a mi familia. Mi padre falleció y yo tenía hermano pequeño y mi mamá. Entonces yo quería ayudar a mi familia. Siempre me ha gustado ayudar a mi familia. Entonces eso fue lo que hice. Salí temprano, me sacrifiqué, perdí unos millones de dólares grandes por sacrificarme para coger menos dinero, pero para ayudar a mi familia tuve que hacerlo. ¿Se siente la presión de la arena con el público, 20,000 gente, 10,000 gente? ¿Cómo fue esa primera aparición con la arena llena? Sí, no, fue algo impresionante. Cuando yo me puse ese uniforme del equipo de Milwaukee Bucks, yo me miraba en el espejo y decía, Dios mío, este soy yo. En Estados Unidos, en la NBA, jugando yo recuerdo mi primer juego fue contra Filadelfia, yo creo, si no recuerdo. Sí. ¿A quién te tocó defender? Ese año ellos tenían a Charles Barkley, tenían jugadores altos, tenían jugadores grandes, fuertes. Y yo decía, Dios mío, esto es algo impresionante para mí. Pero fue una bonita experiencia porque estamos hablando de algo que yo quise, algo que yo soñé. Entonces lo estoy viviendo y me sentía contento, me sentía regocijado. ¿Algún recuerdo bonito así? Como tú me dices, ¿algún recuerdo bonito de esos años? Bueno, yo creo que uno de los recuerdos más bonitos fue una anécdota, te voy a hacer. Recuerdo mi segundo juego contra Larry Bird, contra el Boston Celtics. Yo recuerdo que Larry Bird, que todo el mundo lo conoce, que fue una superestrella, Robert Parrish le hace un bloqueo a uno de mis compañeros, se llama Ricky Pierce. Entonces Ricky Pierce me dice, Tito, sal a ayudarme, que Larry Bird va a tirar solo. Entonces cuando yo salí a ayudarlo, la metió por encima y me dijo, demasiado tarde, novato. y me la metió por encima. Imagínate, un 7-1. Too late rookie. Así mismo me dijo, así mismo en inglés, too late rookie. Y me metió ese tiro por encima, gol. Y yo nada más me quedé mirando así, Dios mío, verdad que este hombre es impresionante. En el 85 usted pudo asistir al clásico McDonald's, al All-Star. Sí, yo jugué ¿Qué tal esa experiencia? Con 19 años. Sí, yo estuve en el McDonald's All-America, eso fue en Dallas, Texas. Yo pertenecía al equipo de estrellas de todo Estados Unidos contra la capital de Estados Unidos, que es Washington. Porque fueron 2 juegos. Uno contra la capital de Estados Unidos y el otro fue el McDonald's All-American. No, fue una experiencia bonita, fueron unos juegos donde yo me destaqué muy bien en esos partidos. Incluso yo tenía unos videos que me mandaron en estos días de esos juegos, cómo yo me destaqué, y fue una experiencia bien bonita jugar en un McDonald's All-American. La prensa lo trató muy bien, te quería mucho, y te llegó a comparar con Kareem Abdul-Jabbar. ¿Eso era una presión o un orgullo? No, para mí eso era una presión, porque compararme con Kareem Abdul-Jabbar ya eso era un poquito demasiado. Ellos veían un juego como del gancho que él tiraba, que yo practiqué mucho en la escuela secundaria, y decían, este va a ser el próximo Kareem Abdul-Jabbar. Eso es lo que se decía. Entonces yo decía, bueno, ya esto es demasiado. Incluso yo lo llegué a conocer a él. ¿Y qué tal? Sí, una persona excelente. Yo fui a la Universidad de UCLA, a UCLA, a visitar, y él me sacó a almorzar. Y me habló del juego, y me habló, si tú vienes a tu universidad, a UCLA, cómo yo te puedo enseñar a desarrollar ese gancho, cómo ese gancho te puede llevar al próximo nivel. Pero yo decidí ir a otra universidad. ¿Cuál fue el momento cumbre de la carrera en NBA? ¿Ese fue el momento cumbre? Después del clásico. Después del McDonald's America. Bueno, sí, después que me draftearon y me dieron mi contrato con Milwaukee Bucks, ese fue el momento, por ejemplo, tú entiendes, me sentí bien, porque ya yo tenía trabajo,
tenía trabajo garantizado por 3 años. Entonces, ese fue el momento más bonito para mí. ¿En qué año usted regresa a la República Dominicana? No, yo iba todos los años yo iba a República Dominicana porque yo jugaba allá. A pesar que yo no podía jugar porque tenía contrato en la NBA, pues yo jugaba allá en el Nacional, jugaba en el Superior y yo no podía hacer eso, pues yo lo hacía. De los diferentes equipos con los que usted jugó el Nacional y el Distrital, ¿con cuál usted se siente más identificado? ¿Con Bueno, Naco? Sí, bueno, sí. San Carlos, Los sí, Prados. Sí, definitivamente yo puedo decir que fue Naco porque fue el club que me abrió la puerta de cuando yo vine de allá de Román y San Pedro. Ellos me abrieron la puerta y me dieron como una beca. Me pagaron el Colegio Evangélico Central, me dieron todos los gastos, bueno, como si yo estuviera en Estados Unidos. Entonces, tuve una bonita experiencia con ellos, pero fui campeón con el Club Los Prados, que fue algo inolvidable en el 94. En el 94. ¿Cómo era el trato al usted ser NBA? ¿Había un trato diferente para usted en la Liga de República Dominicana? ¿En el distrito? No, si tú supieras que no. Cuando yo iba a jugar allá de Dominicana, un jugador, ¿te entiendes? Del montón, pero que ya con otro estilo de juego, a otro nivel, ¿te entiendes? Yo nunca me limité. A mí me decían, no juegues así porque tú te puedes lesionar y no te van a pagar tu contrato. Yo siempre iba allá y jugaba normal. ¿A quién usted recuerda que era su compañero ideal en el juego de esa época? ¿En la capital? Sí, dices. en la capital. Bueno, en la capital yo tuve varios compañeros. Uno de mis mejores compañeros se llama Héctor Junior Hill, con cual fui campeón ese año, y Carlos Martínez, puedo decir Leroy Jackson, pero Héctor Junior Hill y yo fuimos buenos compañeros. En competencias internacionales, usted tuvo una medalla de oro en el 83. Sí. ¿Qué tal la experiencia en esa competencia internacional? Ese año yo recuerdo que le ganamos la medalla de oro a Puerto Rico. Le ganamos la medalla de oro a Puerto Rico. Que es nuestro eterno rival. Que es nuestro eterno rival, con Piculín Ortiz, ahí en el Palacio de Deportes, a casa llena. Eso fue algo increíble que nos ganamos esa medalla de oro. Esa rivalidad con Puerto Rico, ¿cuál era el jugador que usted, era Piculín Ortiz el jugador que usted tenía el jugador a neutralizar? Claro, Piculín Ortiz. Sí, Piculín Ortiz, cuando nosotros jugamos era como si fuera boxeo, en el sentido de que él quería hacer su mejor juego contra mí, yo quería hacer mi mejor juego contra él, y era un juego bien físico entre nosotros. Y éramos unos rivales que todo el mundo quería ver jugando porque él fue un gran jugador y siempre fue un buen juego entre él y yo, siempre fue. Aquí me anota mi productor, usted fue el primer dominicano en alcanzar el triple doble con 2 dígitos de rebote y bloqueo. ¿En qué juego fue eso? En el 1994 contra San Carlos en una final, en un juego sexto contra Evarito Pérez. Contra Evarito Pérez. Sí. ¿Eso lo convierte a usted, eso y otros méritos, en el mejor jugador de la República Dominicana, del distrito? No, yo creo que no. Yo creo que en mi posición, yo fui el jugador más dominante en mi posición. Eso es lo que yo creo, porque yo era un jugador en el sentido de que tenía ya la capacidad de tirar tiros de 3, ya a final de mi carrera. Entonces yo creo que en mi posición yo fui como el jugador más completo en cuanto a rebote, tiro bloqueado se refiere, en mi posición, pues no el mejor jugador dominicano. Eso veníamos hablando con Wilkin precisamente eso, que el juego, antes, cuando nosotros jugábamos, el centro no podía tirar de 3. No podía tirar de 3. O sea, un manager te veía tirando de 3 o picando. Para la banca. Para la banca. Es verdad. ¿Cuándo comienza a evolucionar eso? Yo te digo que cuando yo vine de Europa, yo fui a Europa un par de años y de allá fue que yo desarrollé ese tiro de 3. Yo comencé a tirar tiro de 3 que allá sí tiraba. Allá sí. Pues yo dije que si yo hubiese tenido ese tiro de 3, como hoy en día lo tiene el hijo mío, yo hubiera durado más tiempo en la NBA tal vez, porque yo desarrollé ese tiro ya a final de mi carrera, pero fue en Europa que me lo enseñaron. ¿Qué tal la experiencia del básquet europeo? El básquet europeo es un básquet bien competitivo, con grandes jugadores, muchas técnicas, grandes entrenadores. Tú puedes ver todos esos jugadores europeos que vienen a jugar aquí, a la NBA. Tú puedes ver el estilo de juego de ellos. Un juego que a los jugadores grandes como yo le dan el derecho a picar la bola, a tirar de 3 y hacer todo ese tipo de cosas. Si usted se fuera a quedar con un estilo de juego, ¿se queda con el norteamericano o con el europeo? Yo me hubiese quedado con el europeo porque era un juego bien versátil.
A nosotros nos daban la luz verde de tirar de tres, de driblar el balón. Y sin embargo aquí decían, no, no tire de tres, los grandes tienen que tirar de abajo, de la zona de la pintura. Se habla mucho del talento, se habla mucho de la suerte. ¿Qué tiene que tener un jugador de baloncesto para ser exitoso? ¿Talento, suerte? ¿Cómo usted distribuye los porcientos? Bueno, yo creo que es una mezcla, una combinación de los dos, ¿no? Tiene que tener talento, sí, disciplina, tiene que tener disciplina, talento, suerte, pero tiene que tener también un hábito, ¿usted entiende?, de querer trabajar y de querer ser el mejor y pensar de que todo es posible. Porque si tú te limitas, entonces tú no vas a poder llegar donde tú quieres llegar. Tú tienes que pensar de que tú puedes llegar ahí y que tú vas a trabajar para eso y lo puedes lograr. ¿Quiénes lo influenciaron a usted a jugar, a seguir adelante? Bueno, yo creo que yo tuve mucha gente que me fueron de gran influencia para mí. Uno de ellos fue Eduardo Gómez, el difunto Héctor Bay, me ayudó mucho. El mismo, allá en República Dominicana, Fernando Teruel, ¿entiendes? Sí, el maestro, sí, me dio mucha confianza en desarrollar este tiro de tres también. Me decía en los juegos, tírala de tres. Yo te mando que la tire de tres. Muy pocos jugadores en el distrito, boli, tiraban de tres. Tú no veías a un Evarito ni a un Bombo Maqueli tirando de tres. Para mí me decían, tírala de tres. Y yo lo pude desarrollar porque tuve la confianza de esos entrenadores. En ese baloncesto del distrito, ¿quién era el jugador con que usted quería jugar, con el que el público quería verlo enfrentarse? El Grillo Vargas. El Grillo. Nosotros éramos rivales, rivales. Nosotros, el año que nosotros fuimos a la final con San Carlos, nosotros lo eliminamos ahí en la semifinal, a Maíti y el Grillo. Y ese era el juego que la gente quería ver, porque era un juego bueno, porque Grillo es un excelente jugador, bien competitivo, y ese era el juego que el público quería ver. Esa era casa llena cuando va los Minas y los Prados, cuando va contra el Grillo. Y un toque de suerte también. De todas maneras, yo creo que posiblemente, José, la diferencia, como dice, es clara. Será en la porcentaje de tiro prontito. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la parte familiar. ¿Cómo es la vida de un jugador exitoso, buen mozo? Las fanáticas le caen arriba. ¿Cómo de esa fama se decide formar familia? Bueno, siempre hay un balance entre el trabajo, el juego y la familia. Entonces uno tiene que ponerse de acuerdo, como negociar con tu pareja y decir, mira, esto es lo que hay. En un par de horas yo voy a estar en la cancha, en la práctica, después vengo para la casa a estar con la familia. Es algo que se negocia con la esposa. Y yo comencé a hacer familia en el 86, cuando él nació. Ahí fue que yo comencé a hacer mi familia. ¿Cómo fue esos primeros años de matrimonio? Siendo eso lo que te digo, un jugador exitoso, un jugador con una fanaticada grande. ¿Cómo se encuentra un balance con la esposa y los celos? ¿Y cómo es eso? Bueno, un poco difícil porque hay que adaptarse, ¿entiendes? Al calor humano de la fanaticada, como tú dices. Eso depende de la mujer. Hay mujeres que son bien maduras y que entienden en la posición que uno se encuentra, pero uno siempre trata de mantener un respeto y mantener, una postura de tu familia, de tu fanaticada y de tus hijos y así por el estilo. Pero uno trata de ponerse a un acuerdo y no trata de que no haya un desbalance, un desacuerdo familiar, porque eso puede deteriorar la relación de la familia. ¿Qué sentiste tu primer hijo varón? ¿Qué se siente? Bueno, mi primer hijo varón, eso fue una bendición de Dios. Yo siempre quise un hijo, 2, 3, 4, 5, 6. Yo siempre quise tener mucha familia grande, pero cuando nació mi primer hijo, una bendición de Dios. Yo le doy la gracia a Dios por ese gran joven hoy que tiene su familia, ¿tú entiendes? Que es un ejemplo y es un orgullo como papá, porque en verdad es lo mejor que Dios me ha podido dar, ha sido ese muchacho. Dicen que hijo de gato caza ratón. ¿Cómo fue el acercamiento de al baloncesto? ¿Por tu ejemplo, tú lo impulsaste, él quiso jugar? ¿Cómo fue esos primeros años? Yo de un principio sabía que él quería jugar baloncesto, porque desde que él era un niño, él siempre, recuerdo en la casa, él cogía una percha, la ponía en la puerta y comenzaba a hacer tiro en la puerta de la casa. Cuando yo estaba casado con su mamá, él siempre quiso ser un baloncetista, yo me di cuenta. Aunque su mamá quería que jugara béisbol, y estaba en una escuela de béisbol allá, en la capital, incluso de Abraham Núñez y Raúl Mondesí, en una escuela de béisbol, pero él siempre quiso seguirme los pasos
estuvo conmigo en 3 diferentes continentes, acompañándome cuando yo jugué. Estuvo en Europa, estuvo en Sudamérica y estuvo aquí en Estados Unidos conmigo desde pequeño. Entonces yo sabía que él quería ser baloncetista. Como papá, ¿cómo usted era, Tito? ¿Usted era un papá peleón, daba pela? No, yo nunca ¿Quién era el duro de la casa? ¿Quién era? ¿La doña? Bueno, sí, la mamá tenía un carácter bien fuerte, sí, era bien estricta, pero lo disciplinó muy bien. Ella hizo un gran trabajo con él. Yo le doy mucho crédito a ella, hizo un gran trabajo con él y lo disciplinó muy bien, pero yo nunca le puse la mano a ese niño, nunca le di una pela, ¿entiendes? Ni boche. No, solamente con la mirada y la estatura ya yo le intimidaba, ¿te entiendes? A cualquiera. Pero entonces yo nunca tuve que ponerle la mano a ese niño. Ahora que él juega, ¿usted prefiere ir a los juegos? ¿Usted prefiere verlo por televisión? ¿Cómo es eso? No, yo prefiero ver a mi hijo en vivo, como ahora. ¿Entiendes? Yo lo puedo ver por televisor cuando yo no puedo ir a los juegos, pero yo trato de mantenerme el año entero visitando diferentes estados para verlo jugar. Yo soy padre también y a mi hijo yo le vivo dando consejos para la vida. ¿Qué consejo para la vida usted le da a sus hijos? La humildad. Yo le digo a los hijos míos, la humildad es el éxito de un atleta, de un empresario, de cualquier persona que quiera triunfar en la vida. La humildad y disciplina. Ese es el consejo que más yo le doy a los hijos míos, porque cuando tú eres humilde, tienes los pies sobre la tierra, todo el mundo te va a querer. Aunque va a haber gente que no te va a querer, pero tú vas a caer mejor cuando tú eres humilde a la gente. Y a los padres que tienen hijos prospectos, que les gusta el deporte, ¿qué consejo usted le puede dar? Apoyarlo, ya sea que quieran ser peloteros, boxeadores, basquetbolistas, tenis, ciclistas, lo que sea, apoyarlo y decirle, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo de todo corazón, pero hazlo, pero hay que apoyarlo. Y a los hijos, ¿qué consejo usted le daría a los hijos que están en deporte, que a veces los papás le dicen, no, pero tienes que estudiar? ¿Qué consejo usted me le puede dar a los hijos? Bueno, yo creo que el estudio es lo primordial en un deportista, porque el estudio es algo, cuando tú consigues tu educación, Boli, eso es algo que nadie te puede quitar, la educación. El deporte se va, tú lo dejas, pero la educación no te la pueden quitar. Entonces, yo siempre le aconsejo a los padres, dejen que los hijos estudien primero y después jueguen deporte, ¿te entiendes? Porque es importante, ¿te entiendes?, tener un plan A y un plan B. ¿Qué le falta al baloncesto dominicano, al baloncesto primero distrital, para volver a tener ese esplendor de esos años? Porque yo recuerdo ir pequeño, yo presencié juegos de los Minas contra los Prados, Sí. ese Palacio de los Deportes a capacidad, Sí, el sí. público. ¿Qué usted cree que le hace falta? Yo creo que, yo creo con honestidad que en estos momentos comenzar a trabajar con los jóvenes de la escuela, desde la escuela de secundaria o desde primaria, comenzar a trabajar con ellos desde esa edad, ¿tú entiendes? Y instruirlo. Un circuito de deporte escolar. Sí, escolar, claro, eso es muy importante, el deporte escolar, instruirlo en ese deporte para que se enfoquen y puedan jugar y desarrollarse. Y así podemos sacar buenos jugadores de esos barrios, como sacamos en el tiempo de antes, que como tú acabas de decir, un Palacio de los Deportes a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, un domingo, era casa llena. Pero tú tienes que entender también, Bolívar, que todo va evolucionando. La tecnología hoy en día ha hecho que los jóvenes se mantengan más tiempo en la casa, en la computadora, jugando los PlayStation. Antes nosotros estábamos en la calle jugando el día entero, en la cancha, hasta el anochecer. Y la gente no tenía ese entretenimiento de la tecnología que tienen hoy en día. Por eso que todo ha cambiado. Por eso que tú no ves un Palacio de Deportes lleno como antes. Ahora lo pueden ver por Netflix, lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por televisión. Antes se disfrutaba más porque la gente dedicaba el tiempo. Ustedes se iban en guagua, ¿no es verdad? Hasta tarde de la noche. Y caminando de la Duarte a los Minas. A los Minas, caminando, ¿te entiendes? Que no había problema, no podía había cruzar ese puente y no le pasaba nada. Claro, esa era la pasión, ¿te entiendes? También eso tiene mucho que ver con eso también. ¿Hay posibilidades de más dominicanos en NBA? ¿Qué le falta al jugador dominicano para entrar al sistema de juego de NBA? Yo creo que tienen que venir a la universidad aquí en Estados Unidos. Venir a la universidad aquí en Estados Unidos, estudiar en la escuela secundaria, porque una vez más que tú comienzas aquí, tú vas a tener la oportunidad de lograr lo que logró Al Horford, Chris Duarte, Karl Towns, Felipe López. Todos esos jugadores estudiaron aquí en la universidad, División 1. Tienen todo Sí, eso en sí, todo, sí. Ajá. Yo mismo, ¿tú entiendes? El mismo Grillo, ¿tú entiendes? Entonces, esa es la ventaja, que tenemos que tratar de traer más jugadores
dominicanos para que estudien aquí en la escuela secundaria y en la universidad para poder lograr el paso a la NBA. Si usted pudiera cambiar algo en su historia, en la historia de Tito, para volver a vivirlo, para volver a hacerlo, ¿hay algo que usted cambiaría? Yo quería ser pelotero. Ese fue mi sueño. Ese fue el sueño mío desde pequeño. Yo quería ser pelotero. Yo practiqué pelota desde que yo tengo uso de razón. Yo practicaba pelota. Desde que yo comencé en San Pedro, en Romana, yo practicaba pelota. Ese era mi sueño, ser pelotero. Yo quería ser un beisbolista. Yo nunca quise ser un basquetbolista. Dios me bendijo con la estatura, con el tamaño. Me dio un poco de habilidad. Empecé a jugar tarde. ¿Me entiendes? No empecé a jugar de pequeño. Pero el sueño mío era ser pelotero. ¿Usted sueña o tienen algún plan a dirigir o pertenecer o influir en el baloncesto de República Dominicana? Me gustaría en un futuro ser parte como de un gerente general, asistente a gerente general para ayudar a los hombres altos, especialmente a los hombres altos en su juego interior, ¿te entiendes? Y eso me llenaría de mucha satisfacción a mí, mostrar mi presencia en la cancha, que eso podría ser de gran motivación para muchos jugadores. Finalmente, Tito, ¿qué consejo usted le da al dominicano, a la sociedad dominicana, al que está viendo esta entrevista, a los jóvenes, al dominicano en general? Un último consejo para cerrar la entrevista. Bueno, yo creo que mi más sincero consejo al pueblo dominicano es que lo que tienen familia, lo que tienen hijos, hijas, ¿te entiendes? Que nos unamos a la familia. La familia es algo importante. Si tú unes la familia, tú puedes salir hacia adelante. Cuando la familia se separa, va a haber problemas con los hijos, en la calle, en la droga, y eso es algo que nosotros no queremos. Y a los jóvenes atletas, que no dejen de soñar, que siempre sueñen de que pueden llegar alto y que nada trate de impedírselo, porque va a haber mucho negativismo en el deporte, en cualquier deporte que tú practiques, en lo que tú quieras hacer en la vida, ¿me entiendes? Lo que tú sueñas, tú lo puedes lograr con trabajo y dedicación. Muchas gracias, Tito. Dios lo bendiga mucho. De nada, manito. Gracias por venir. Gracias. Wilkins, gracias. Oye, te la comiste.